El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha comenzado a enfrentar la justicia en Colombia, un hecho que marca un punto de inflexión en uno de los procesos judiciales más polémicos y seguidos en la historia política del país. Así lo expresó el senador Iván Cepeda en un reciente mensaje publicado en su cuenta de X, antes Twitter, donde afirmó: "No sirvieron dilaciones y maniobras. Hoy el expresidente Uribe debió comenzar a afrontar la justicia". Este proceso judicial ha sido largo y complejo, caracterizado por múltiples intentos de dilación. Superando todos los obstáculos, por fin hoy llegamos a la instancia en la cual pudimos encarar en juicio al expresidente Álvaro Uribe. De nada sirvieron las dilaciones, los subterfugios, de nada valió el intentar transmitirle a la opinión con mensajes amañados el resultado de lo que fue este escrutinio. Con toda la tranquilidad y la paciencia hemos explicado de manera amplia, detallada, con elementos probatorios claros, cuál es la situación real en este juicio en el que el acusado es el expresidente Uribe por delitos muy graves. Fraude procesal, soborno en actuación penal. Así que este juicio ha comenzado en forma, y de nada valdrán las estratagemas para intentar torpedear la justicia. Estrategias legales y debates políticos sobre la responsabilidad del exmandatario en el presunto soborno a testigos y fraude procesal. La investigación, que se originó por una denuncia interpuesta por el propio Uribe contra Iván Cepeda en 2012, se revirtió en su contra cuando la Corte Suprema de Justicia encontró indicios de que el expresidente podría haber incurrido en prácticas ilegales para manipular testimonios. El caso adquirió aún más relevancia cuando la Corte Suprema decidió investigar a Uribe en 2018. Señalando que existían pruebas de que personas de su círculo cercano habrían intentado presionar a testigos para que cambiaran sus declaraciones en su favor. En agosto de 2020, la Corte ordenó la detención domiciliaria del exmandatario, una decisión sin precedentes en la historia reciente de Colombia. Sin embargo, en octubre de ese mismo año, el caso pasó a la Fiscalía General de la Nación y poco después, la medida de aseguramiento fue revocada. Desde entonces, el proceso ha estado marcado por una serie de dilaciones, recursos jurídicos y tácticas de la defensa que han impedido que el caso avance con celeridad. No obstante, la presión de diversos sectores políticos y de la sociedad civil ha mantenido la exigencia de que se haga justicia y se esclarezcan los hechos. Iván Cepeda, quien ha sido una de las principales figuras en la denuncia de este caso, ha señalado en repetidas ocasiones que el sistema judicial ha sido sometido a presiones y que el expresidente ha utilizado su influencia política para evitar responder ante los tribunales. Su mensaje reciente en redes sociales reafirma que, pese a todos los intentos de dilación, Uribe finalmente ha tenido que comparecer ante la justicia. El contexto de este proceso judicial no solo involucra a Uribe, sino también a otras figuras clave como el abogado Diego Cadena, quien es señalado como uno de los intermediarios en la presunta compra de testimonios. La Fiscalía ha estado a cargo de la investigación desde que el caso salió de la Corte Suprema, y en varios momentos ha solicitado el archivo del proceso, argumentando falta de pruebas concluyentes para llevar a juicio al exmandatario. Sin embargo, los jueces han insistido en la necesidad de seguir adelante con la investigación y determinar si hay responsabilidad penal. Este caso ha generado una profunda polarización en el país. Para sus seguidores, Uribe es víctima de una persecución política orquestada por la izquierda y sectores que buscan debilitar el uribismo, mientras que para sus opositores, este proceso es una prueba de que en Colombia nadie está por encima de la ley y que la justicia debe prevalecer sin importar el cargo o la influencia política de los investigados. El papel de Iván Cepeda en esta lucha judicial ha sido determinante. Desde su labor en el Congreso y en espacios judiciales, ha insistido en la necesidad de que Uribe responda ante la justicia y que se garantice un debido proceso sin privilegios ni presiones externas.
El mensaje publicado por el senador resalta su compromiso con la transparencia y la verdad, reafirmando la importancia de que el caso siga su curso legal hasta su resolución definitiva. Por otro lado, la postura de Uribe ha sido de total rechazo a las acusaciones en su contra. En múltiples ocasiones ha afirmado ser víctima de un complot judicial y político y ha asegurado que las pruebas presentadas en su contra son falsas o manipuladas. Su defensa ha insistido en que no hay pruebas fehacientes de que haya participado en un esquema de soborno a testigos y fraude procesal. Este caso es de gran importancia no solo por su impacto en la política nacional, sino también porque pone a prueba la independencia del sistema judicial colombiano. La forma en que se desarrolle y concluya este proceso será determinante para la confianza de la ciudadanía en la justicia y en la capacidad del país para garantizar la rendición de cuentas de sus líderes políticos. Con el inicio de esta nueva etapa judicial, el país está atento a los avances y decisiones que se tomen en los tribunales. La expectativa es alta. Y tanto seguidores como detractores del expresidente están a la espera de ver si este proceso judicial logrará esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de Uribe en los delitos que se le imputan. En conclusión, el mensaje de Iván Cepeda marca un punto de quiebre en un proceso que ha sido obstaculizado durante años. La justicia colombiana enfrenta un reto crucial en este caso, demostrar que la ley se aplica de manera equitativa, sin importar el poder político de los implicados. Lo que ocurra en los próximos meses será determinante no solo para el futuro político de Álvaro Uribe, sino también para la credibilidad de las instituciones del país y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Así que, senador Uribe, con el mayor gusto ante la justicia, le recomiendo que se prepare con argumentos judiciales y no simplemente con esta clase de intervenciones carentes de total legitimidad y profundidad frente al torrente de pruebas que usted sabe bien lo esperan en la Corte Suprema. Hablemos del juicio de Álvaro Uribe Vélez, uno de los seres más nefastos de la historia de Colombia y quien ha traído más violencia y devastación a esta tierra. Hasta hace unos días, la noticia era de que finalmente Uribe iba a juicio. Eso lo estaba esperando tanto la opinión pública como todas las víctimas de este país. Pero todo esto cambió cuando el 10 de febrero la audiencia no se pudo realizar porque ni el acusado ni sus abogados asistieron al juicio. El expresidiario Álvaro Uribe Vélez y su defensa, en vez de buscar defenderse con argumentos y contrariar todas las acusaciones que tiene encima, en realidad utilizó una artimaña. Montaron una tutela para decir que la jueza era imparcial y que se estaban vulnerando los supuestos derechos fundamentales de Uribe. Esta artimaña, más que demostrar que Uribe no sea culpable, lo que demuestra es que tiene miedo y que tiene que acudir a viejas prácticas y a viejas mañas para no dejar avanzar el caso. Y es que este ha sido, sin lugar a duda, el juicio más interrumpido de la historia. Al no tener ningún argumento sólido que realmente justifique la inocencia de Uribe, ahora están jugando con el tiempo a su favor. Están esperando que para octubre se venzan los términos y así Uribe quede en impunidad. Los abogados de Uribe, en vez de refutar la evidencia, lo que hacen es utilizar tácticas como las recusaciones y los aplazamientos. Todo esto con la intención de no darle respuesta a las víctimas. Todas estas artimañas solo siguen debilitando el proceso judicial y por tanto ponen en cuestión la transparencia y la utilidad del sistema de justicia dentro de estos casos. Pero lo único que terminan produciendo es que Colombia se dé cuenta que ellos no tienen los argumentos suficientes para demostrar la inocencia de Uribe. ¿Por qué será? Todos sabemos lo que hay de fondo con esto. Por tanto, sabemos por qué terminan utilizando la dilatación del proceso y el tiempo como su única salida. Lo que sabemos que hay detrás de esto es una persona que no es capaz de dar la cara a la justicia. El proceso contra Uribe comenzó en el 2012, cuando este personaje presentó una denuncia en contra de Iván Cepeda por falsos testigos. Lo que terminó ocurriendo es que se le volteó la torta y el que terminó acusado fue él. En este proceso quedó incluido también Diego Cadena, el más conocido como Abo Gangster. Ambos terminaron con un caso en su contra por manipulación de testigos. El testigo clave dentro del caso, Carlos Enrique Vélez, declaró que Diego Cadena le había ofrecido 200 millones de pesos para que básicamente dijera mentiras a favor de Álvaro Uribe Vélez y Santiago Uribe. Y aquí, como en muchas cosas que vinculan a Álvaro Uribe Vélez, la gran pregunta es quién dio la orden. Y aquí es muy claro quién dio la orden. Solo tenemos que apelar un poquito al sentido común para saber que Diego Cadena no hizo todas estas gestiones y se embarró las manos simplemente porque le caía muy bien Álvaro Uribe Vélez y su hermano. Como país tenemos que prender las alarmas porque cada artimaña que está utilizando esta gente para que se retrase el caso básicamente es una afrenta en contra de la justicia y en contra de la verdad en Colombia. Si estas personas realmente no son culpables, tienen que dar la cara a la justicia, presentar las pruebas y salir de este caso impunes. Pero si son culpables, tienen que dar la cara al país, tienen que asumir las cargas de haber hecho lo que hicieron y finalmente se tiene que reescribir la historia alrededor
de los hechos en los cuales ellos han sido victimarios y en los cuales han sido los delincuentes. Es hora de que todos los colombianos sepamos qué ha venido pasando con esto y que estos personajes que dicen ser honorables realmente lo demuestren frente a la justicia, no de espalda a ella. El senador Iván Cepeda, acreditado como víctima en el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe, denunció que el exmandatario y sus hijos desataron una campaña de desprestigio, calumnia y amenazas en su contra. Cepeda, quien es el primer testigo en declarar contra el exmandatario, aseguró que las presiones en su contra iniciaron en 2011, luego de la entrevista con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. El senador señaló que en los últimos 10 años ha sido blanco de una campaña de desprestigio, descrédito, calumnia e injuria, además de amenazas de muerte. Contra mía, en contra de mi familia, en contra de mis abogados, en contra de las autoridades judiciales que han desarrollado este proceso, ha habido una incesante campaña de desprestigio, descrédito, agravio, calumnia e injuria que ha desatado el expresidente y exsenador Álvaro Uribe. Lo más reciente es que a puertas de este proceso, para simplemente señalar un hecho más, se enviaron cartas al gobierno de Estados Unidos pidiendo que se tuviera en cuenta que aquí en este proceso se está haciendo una especie de juicio político y prácticamente solicitando una especie de injerencia extranjera en la soberanía del Poder Judicial colombiano. La campaña de desprestigio, asegura el senador, también se ha extendido a su esposa y a varios de sus familiares. También lo han hecho en contra de mi señora esposa, a quien no han cesado de acusar de tener una relación con el señor magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, magistrado César Reyes, para, en una especie también de concierto, aliarse para producir efectos jurídicos en este proceso. En medio del cuarto día de juicio contra el expresidente Uribe y en la audiencia que completó más de 10 horas, el senador Cepeda habló de su relación con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, señalando que no hizo ningún tipo de ofrecimiento a él ni a su esposa Deyanira Gómez, quien también hace parte del proceso como víctima. Hola a todos los seguidores de YouTube. Si te apasiona la política colombiana y los eventos actuales, te invito a suscribirte a nuestro canal RTVC Noticias y Opinión. Aquí encontrarás análisis profundos y noticias de última hora sobre lo que realmente importa en nuestro país. Además, tu apoyo es fundamental para nosotros. Si te gusta nuestro contenido y deseas ayudarnos a seguir creciendo, puedes unirte como miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.